Padre Celestial, en esta hora, con gran alegría, te quiero dar gracias, porque mi voz ha mejorado notoriamente y porque me das el privilegio de compartir con mis hermanos, todos aquellos a quienes tú en tu soberanía y por tu gracia has puesto bajo mi cuidado pastoral en esta tierra. Gracias por permitirme compartir con ellos tu bendita palabra en este día. Y gracias por permitirme conmemorar con ellos la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz y el derramamiento de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Oh Santo Espíritu, dame los tesoros de tu palabra. Ayúdame a compartir con mis hermanos el Evangelio. Ayúdame a proclamar a Cristo y ayúdame a conmemorar nuestra unión con el Señor, nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, y la comunión entre nosotros. Ayúdame, Padre, para ser fiel en la exposición de tu palabra, y ayuda a mis hermanos a ser responsables y confiados en la forma de oírla. Te lo suplico, Padre, y también que fortalezcas mi voz, que me mantengas con la voz durante todo el sermón, para que sea digno, claro, audible y sobre todo portador del Evangelio, con eficiencia y con la claridad suficiente para bendecir cada corazón y cada mente que tú pongas en el camino de este sermón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes escucharon con toda claridad la lectura del pasaje en el cual voy a estar en esta mañana o durante este sermón. Y ese fue el pasaje de la negación de Pedro en Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Y yo les suplico que estén ahí pendientes en esa parte de la escritura, porque vamos a estar allí por lo menos un buen tiempo. Sus hijos, los niños de la iglesia, han estado durante todo este tiempo estudiando este pasaje de la escritura. Cada vez que yo veo ese material de la escuela dominical, le doy gracias a Dios porque no he podido encontrar un material tan fiel, tan recto, tan bíblico y tan práctico para enseñar el Evangelio a nuestros niños. Están bien atendidos y gracias a Dios tenemos un equipo de maestras y de maestros en la escuela dominical que son ejemplares y conmueven por su dedicación para enseñar la palabra. Cristo está en la casa del sumo sacerdote, está detenido, está siendo interrogado, y Pedro, en una forma tímida, está infiltrado entre la gente en el patio de la casa, tratando de presenciar lo que está sucediendo. No sé con qué intenciones, pero ahí está Pedro. Y ustedes conocen esa historia.
Y esa historia tiene una trascendencia insospechada. Uno diría que es casi imposible medir la trascendencia de este acontecimiento que parece tan simple. Pero hay historias de historias. Por ejemplo, hay una historia en el campo de la humanidad, en el campo de la gente, en el campo de lo humano, en el campo de lo no sagrado, lo no religioso, aunque yo creo que no podemos hacer esta diferencia, pero digamos algo que está fuera del contexto bíblico, pero está en el contexto histórico, y es la famosa historia del naufragio del Titanic, del enorme buque aquel. Es una historia que por el contexto histórico, por los detalles de la situación, a mí me impresiona mucho. Pero frente a esta historia de la negación de Pedro, no tiene validez, es ínfima, no tiene ningún impacto de trascendencia. Esta historia de la negación de Pedro es una historia de un valor intrínseco increíble, increíble. Pero hay otra historia en la Biblia, de tantas historias interesantes que trae la Sagrada Escritura, que a mí me impresionan mucho. Y esa historia es la historia de la traición del pueblo de Israel en el piedemonte del Sinaí, cuando Moisés está en la cima recibiendo la ley y se demora demasiado y el pueblo entra en desespero. Y es impresionante esa historia porque Aarón, el sacerdote, sucumbe ante la petición del pueblo y elabora bajo su liderazgo un ídolo de oro, un becerro, y declara públicamente que la adoración a ese becerro va a ser fiesta a Jehová. Uy, impresionante. Pero frente a la historia de la negación de Pedro, pierde importancia. Y vamos a ver por qué. Los que quieran saber o recordar esta historia del becerro de oro que fabricó Aarón y mandó a adorarlo como fiesta a Jehová, está en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 10, para los que lo quieran leer. Pero yo quiero que sigamos hablando de que este acontecimiento o cualquier otro acontecimiento, o este acontecimiento de la negación de Pedro mejor, tampoco es comparable con cualquier tragedia humana, con cualquier pérdida del hombre, o con la caída de un verdadero creyente, famoso, destacado, por algún siervo del Señor en esta tierra. No es comparable. Tengan en cuenta que Pedro negó a Jesús de Nazaret en el momento de su humillación, en el momento de su condición humana, mientras sufría el juicio y la condenación a la muerte de cruz. Nosotros, por ejemplo, traicionamos a Jesús, pero ya glorificado. Quiero que pesen eso. Es muy importante que mediten en la traición de Pedro cuando Cristo estaba en su humillación, encarnado, antes de la glorificación, antes de la resurrección, antes de la ascensión al cielo, y que nosotros, con nuestro pecado, porque todo pecado es una traición a Cristo, lo traicionemos
y lo traicionemos aún sabiendo que resucitó, que ascendió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre. Y peor aún, sabiendo como sabemos que volverá un día como juez y como rey, ya no para sufrir, sino para juzgar a los vivos y a los muertos, para recibir la honra, el honor y la gloria que Él merece, de la cual es digno, porque toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Sabiendo todo eso, teniendo toda esa luz y teniendo todo ese emporio de información verídica que decimos creer, sin embargo le ofendemos. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál es el perfil de Pedro? Esforcémonos un poquito por analizar eso y pensar en eso. Pedro era un líder natural y reconocido como tal en el grupo de los apóstoles. Si ustedes estudian la Escritura, estudian los Evangelios, van a ver que el grupo de los apóstoles reconocían a Pedro como el líder. Era un líder natural. Esa es la primera parte del perfil de Pedro. Pedro era uno de los 3 más cercanos al Señor Jesucristo. Pedro, Juan y Jacobo estuvieron en los momentos más decisivos e importantes del Señor, no el resto de los discípulos. Él estuvo en la transfiguración, Él estuvo con Él en la oración en el huerto, Él fue el que recibió la revelación de que Cristo era el Salvador, el que tenía palabras de vida eterna y sobre el cual se edificaría la iglesia. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Recuerden que Pedro fue el primero que predicó a los judíos después de Pentecostés o en Pentecostés. Recuerden que Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles en la casa de Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos. Esas son las llaves que le fueron entregadas. Él abrió la puerta para la predicación universal del Evangelio. Pedro entonces era un hombre de un perfil muy cercano al Señor Jesucristo, con mucho liderazgo. Y Pedro siempre estuvo en forma destacada en los momentos más especiales y privilegiados de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen y piensen y miren el perfil que Pedro presenta en esta historia de la negación. ¿Cuál es ese perfil que llegó a tener Pedro después de pecar de esa manera? Encontramos a Pedro dominado completamente por el miedo, completamente atemorizado, después de que era tan impulsivo, tan arrojado. Era el primero en decir, en hablar, en concluir, en prometer, en decirle a Cristo en varias ocasiones: yo te voy a defender aún con mi vida. Como lo vemos ahora, completamente amedrantado, muy nervioso, lleno de miedo, capaz de mentir con tal de salvar su pellejo, dejándose llevar por la cólera, por el enojo, por la desesperación, con tal de él mantener firme la negación de que pertenecía al grupo de Jesús. Pero ¿qué fue lo que realmente Pedro negó cuando él, por 3 veces, 3 ocasiones, mintiendo y enojándose, negó al Señor Jesucristo? Él negó que había vivido con Jesús durante 3 años.
Él negó que caminó con Él. Él negó que aprendió de Él. Él negó que presenció todos sus milagros, incluyendo la sanidad de su suegra. Él negó que lo llevó al monte de la transfiguración y que estuvo allí escuchando una conversación entre Jesús, Moisés y Elías. Él negó esas experiencias maravillosas y grandiosas y profundas de la vida espiritual, de la vida con Jesús. Niega que lo salvó de morir ahogado en las aguas del mar de Galilea. Es decir, negar a Cristo como lo hizo Pedro es negar a Cristo en todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará. Gracias a Dios Pedro se arrepintió. Gracias a Dios Pedro reconoció su error. Pero hay miles y miles de personas que viven y mueren en esa incredulidad, en esa rebeldía, en esa práctica de la negación de Cristo. Muy triste, muy doloroso. Recuerden ustedes que Pedro no solo niega al Señor una vez, sino que lo niega 3. No solo lo niega, sino que maldice y jura. Pedro, quien había jurado dar la vida por el Señor, está aquí hecho un energúmeno, renegando de Él. Triste situación. Muy triste el perfil de Pedro durante este tiempo. Todas estas consideraciones tienen como propósito enseñarnos muchas cosas. Y debemos mirarlo desde el punto de vista de todo lo que podemos aprender de este acontecimiento. Y la primera cosa que nosotros debemos aprender de este asunto es lo que es nuestra naturaleza humana. Aún el mejor de los hombres, aún la mejor de las personas en la humanidad, o la mejor mujer en la humanidad, o el mejor varón en la humanidad, tiene problemas, tiene falencias, tiene debilidades, tiene pecados. Falla en una u otra cosa, no alcanza el parámetro que Dios exige para ser perfectos y poder estar en su presencia. Aún nosotros como creyentes verdaderos, como creyentes bíblicos, estamos asediados de flaquezas y de debilidades, y siempre somos proclives, propensos a caer en pecado. Esta historia está en la Biblia para que aprendamos la importancia de la vigilancia, de el velar diariamente y de orar diariamente como el antídoto o la prevención para la caída y la tentación. Debemos orar continuamente, debemos estar con los ojos abiertos por el conocimiento de la palabra, porque es la única manera de no entrar en tentación o de poder ver en manera oportuna la salida que Dios nos ofrece con cada prueba. Esta historia también nos sirve para aprender a ser humildes. Debemos tener un concepto real de lo que somos, ni más ni menos. Si tú eres celoso por la santidad, si tú eres muy correcto en todas tus cosas, ten cuidado. No eres celoso por la santidad, ni eres correcto en todas las cosas porque tú seas muy bueno o porque tú tengas la capacidad para hacerlo, sino porque Dios te ha dado esa gracia. Y no debes mirar a los demás con menosprecio, ni tampoco debes poner en tela de juicio la obra eficaz de Cristo en cada persona.
Él está obrando conforme a su soberanía, conforme a su plan. Y si alguien dice y confiesa que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador, Dios está obrando en él. Dios está haciendo su obra. Y yo debo esperar eso con gozo y con fe. Confiado en que lo que Dios ha iniciado, lo terminará. Porque no depende del ser humano y no depende de la persona, sino que depende de Dios. Claro, somos responsables, tenemos responsabilidades. La primera de creer y la segunda que como creyentes tenemos obras. Y dentro de esas obras, lo primero que debemos entender es que hay medios de gracia para practicar y para poner por obra. Hay que suplicar. La carne es débil. Yo no quiero hacer muchas cosas, pero hay que suplicar al Señor Todopoderoso. El querer como el hacer, el ánimo, las fuerzas, la atención. Y recordar las promesas de Dios y la verdad de las Escrituras para confiar única y exclusivamente en la suficiencia de Cristo y no en nosotros. Esta historia, mis queridos hermanos, nos sirve para aprender de la humildad de Cristo. A pesar de quien Él era, tuvo una vida de oración, de meditación, de estudio, de aprendizaje, como todo ser humano, pero fue fiel en eso. Y lo vemos dándonos el ejemplo de cómo pedir el socorro de Dios para las cosas de la vida espiritual, de la relación con el Padre. En esto de la humildad y en esto del concepto que debemos tener en cuenta nosotros, para no presumir de fuertes, ni de virtuosos, ni de ser los mejores. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, donde podemos leer que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No olvidemos que la Biblia tiene muchas historias sobre la caída de grandes hombres de Dios. Todos, creo yo, los que están en la galería de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, todos ellos tuvieron problemas, caídas, equivocaciones, momentos difíciles. Porque es que hay una verdad que no podemos ignorar, y es que somos incapaces y somos pecadores. Por lo tanto, marchemos por esta vida llenos de humildad, nunca sobrados, siempre atentos y conscientes del peligro que nos acecha. Dice en Proverbios 28:14 lo siguiente, Proverbios capítulo 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ahora, el temor a Dios en palabras más, palabras menos, palabras sencillas. El verdadero temor que tú debes tener en tu vida, el único temor que debes tener en tu vida, es el temor de ofender a Dios, el temor de caminar sin Él, el temor de darle la espalda, el temor de ser abandonado por Él. Es lo único que te debe aterrar. Bienaventurado, dice aquí en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, siempre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Nuestras caídas, queridos hermanos, tienen una explicación y no es otra cosa que la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué permitió Moisés el divorcio a los israelitas? Por la dureza del corazón. ¿Qué ha pasado de malo en la vida del pueblo de Israel? Por la dureza del corazón.
que pasa en nuestras vidas, cuando hay alteraciones nefastas en medio de nosotros, en la familia o en la iglesia o como personas, dureza de corazón. ¿Por qué usted no progresa en su vida cristiana? ¿Por qué no practica los medios de gracia? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no tiene llenura del Espíritu Santo? Por la dureza de su corazón. En el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Queridos hermanos, quiere el Señor, por medio de su Santo Espíritu, hacernos entender con toda claridad la enorme necesidad que tenemos de llegar a aborrecer el pecado. Literalmente, aborrecerlo. Y discernir lo que es pecado. Las pequeñas y las grandes omisiones. Las pequeñas y las grandes decisiones en contra de la voluntad de Dios, en contra de la iglesia, en contra del ministerio, el servicio, la evangelización, todo eso. En muchas cosas traicionamos nosotros a Cristo, en muchas cosas, aún como creyentes, en la vida de la iglesia, en la condición de miembros, en mis responsabilidades como miembro de la iglesia, en el uso de los dones, en el manejo de mis bienes, en el manejo de mi vida, en el manejo de mi salud, de mi tiempo, en mi consagración a Cristo, en mis prioridades, en mis valores. Tenemos que examinar todo eso. Yo quiero terminar este sermón por hoy recordándoles un asunto. Cristo fue negado por su mejor discípulo, por el más cercano, por el más dinámico, por el más activo, por el líder natural del grupo, por aquel a quien le fueron entregadas las llaves del reino de los cielos, aquel que fue restaurado públicamente y le fue dada la orden de apacentar las ovejas y los corderos de Cristo. Cristo fue negado por él. Cristo fue abandonado por todos sus discípulos, pero negado miserablemente por su mejor discípulo. A nuestros ojos. Pero fue negado porque tú no puedes perder de vista que Cristo es tu sustituto. Cristo padeció lo que padeció para que tú no lo padecieras. Cristo se humilló en la forma como se humilló para que tú no fueras humillado. No pierdas de vista nunca eso. La grandeza de la obra de Cristo, entre otras cosas, como su muerte, su nacimiento, su vida en la tierra, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Todo eso es el paquete completo de la salvación. Pero cuán importante es que no olvides, para tu humildad,
Y para que no te pase por la cabeza de negarlo con tus pecados, ni con tus labios, ni con tus actitudes, ni con tu negligencia. Qué bueno es que tengas presente siempre que Cristo te reemplazó para que tú no fueras negado. Tú me podrás decir, pastor, pero ¿cómo puedo yo ser negado por Cristo? Él ha dicho que todo aquel que se avergüence de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de esa persona delante de los ángeles de Dios y delante del Padre. Si tú lo niegas, aquí Él te negará. A todos los que mueran negando a Cristo sin arrepentimiento, Él los negará. Se avergonzará de ellos. Dice la palabra de Dios en uno de sus salmos, dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarme hermano. Murió por mí. Me dio toda la gracia para ser una nueva criatura. Me regaló el Santo Espíritu. Me sustituyó en el sufrimiento, en la condena, en el infierno, para que yo no lo padeciera. Me sustituyó en la negación, para que yo no fuera negado, ni fuera causa de vergüenza delante de Dios, el Padre, y delante de los ángeles. La salvación nuestra es grandiosa. Por eso es bueno recordar lo que hoy vamos a recordar. Por eso es bueno hacerlo, a pesar de la pandemia y a pesar de que no podemos unirnos físicamente, porque es que nuestra unión con Cristo es primeramente espiritual. Y esa unión espiritual es real. Él dijo que no tomaría del fruto de la vida hasta que no lo hiciera con nosotros en el reino de los cielos, pero cada vez que nosotros lo hacemos, Él está con nosotros. Hay una presencia espiritual real de Cristo con nosotros. Así como cada vez que nos reunimos cada domingo para adorar al Señor públicamente juntos, Él está con nosotros en forma real, presencial. Y nos llena de gracia cada vez que estamos con Él. En una forma especial, porque Dios siempre está con nosotros, pero en forma especial en la adoración y en la Santa Cena, que vamos a celebrar inmediatamente después. No olvides que Cristo te reemplazó. Él fue negado para que tú no fueras negado delante del Padre ni delante de los ángeles, para que tú no fueras causa de vergüenza para Cristo delante del Padre y delante de los ángeles. Grandiosa salvación, grandiosa gracia. Ama a tu Cristo y llévalo en tu corazón y conságrate a Él, porque de Él depende todo lo tuyo. Antes de irnos, porque como siempre me sobra sermón y no quiero pues prolongarme en esto. Esto del avergonzarme delante del Padre está en Lucas capítulo 9, versículo 26. Allí dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuál es la contraposición a esto? Está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, oigan bien lo que dice el versículo: los que esperan a Jehová, los que creen a Jehová, los que confían a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 31, el lema de la Misión Nacional Colombiana. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Y cumpliremos el propósito de Dios para el cual nos creó todos los seres humanos, para su gloria. Hermanos, los invito a pensar en todas estas cosas. Continuaremos hablando de esto en próxima ocasión, cuando el Señor nos lo permita. Y estos temas, y este tema tan maravilloso, esta enseñanza es la que sus niños estudian en la escuela dominical. Es la que han estado aprendiendo durante todo este mes. Amen a sus hijos. Trabajen con ellos en la vida espiritual. Eso es lo más importante. Solucionando nuestro problema espiritual con Cristo, podremos decir en verdad y en propiedad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sus niños lo podrán decir y aprenderán a hacerlo y aprenderán a vivirlo si usted les da el ejemplo. Que Dios nos dé la gracia de no negarlo más y de evitar cada vez que la tentación llegue a atemorizarnos frente al enemigo, sea el mundo, sea la carne, sea el demonio. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Que cuando nos venga la tentación, cuando nos venga la prueba, tengamos la coraza, la armadura de Dios, que es Cristo, para luchar contra estos ataques, estas zarandeadas del enemigo, y para que nuestra fe no falte. Que Dios me los bendiga. Los amo y los quiero. Y que Dios edifique sus almas y los pastoree. En el nombre de Cristo. Amén.